Un año más, Arte Oviedo abre sus puertas en Trascorrales y un año más en Canal 321 no hemos querido perdérnoslo. Hoy visitamos la feria y además vamos a conocer a Aida Valdés y a David Martínez, los ganadores de la beca de producción artística Caja Rural de Asturias. Aida, David, enhorabuena por esta beca de producción artística de Caja Rural de Asturias. ¿Qué ha supuesto para vosotros este reconocimiento? Bueno, pues primero de todo una alegría que entre todas las propuestas de todos los compañeros hayan escogido esta como la becada. Y luego también por otra parte pues es una forma de cubrir los gastos de producción y de las piezas y eso. Pues sí, siempre es prestoso que te den un premio y eso, hay que dar las gracias a Caja Rural, a la feria y a Mónica de 451 por confiar en nosotros para llevar a cabo el proyecto en la feria. Bueno, contadnos cómo ha surgido esta colaboración. Bueno, pues de hecho nace de una propuesta de Mónica, porque la verdad que los tres somos bastante amigos y nos llevamos muy bien. Y fue un poco desde ahí, o sea, yo creo que desde ahí es desde donde se entiende también. O sea, de donde nací y desde donde cobra un sentido. Sí, no, la propuesta vino de Mónica. Ella fue la que dijo, oye, juntamos a vosotros dos. Como título habéis escogido unos versos de una canción de Nacho Vega. Contadnos por qué. Bueno, primero porque a mí me parece muy gijonín. Nacho Vega está bien, o sea, como sí. Me encanta Nacho Vega, me flipa su música y me parece como muy representativo de un momento y de un lugar, o sea, no sé, como muy representativo de Gijón 2024, ¿sabes? Coger una cita de Gijón también y ponerla en Oviedo. Bueno, sí, también. Eso tenía un poco de eso también. Sí, no sé, nosotros también cuando estábamos currando trabajábamos mucho con, como hablamos mogollón de música. Ella tiene de estudio en Oviedo, todo. yo tengo estudio en Gijón, unas partes hicieronse aquí, otras partes hicieronse allí, entonces era como, bueno, el punto medio también de la frase. La escogimos para el proyecto, para cuando presentamos la propuesta de Mónica a la feria, entonces vino como para ilustrar, antes de que hiciéramos nada, cómo era el mood. Era más como una ideología, claro, desde una ideología, como también, yo creo. Y bueno, eso, y trabajar mucho con cosas que son muy pop y que nos interesan, creo. Contadnos un poco cómo ha sido ese proceso creativo, no sé si habéis trabajado juntos antes y no, ¿qué es lo que más habéis aprendido el uno del otro? Bueno, no sé, yo primeramente creo que echaba mucho de menos la colaboración y echaba mucho de menos trabajar con alguien. Y hasta que no me di cuenta hasta que no empezamos a currar, la verdad. O sea, fue como un sentimiento que viene después y viene ahora como de qué voy a hacer sin ir todos los días ¿sabes? A mover una viga para un lado o para otro, que va a ser mi vida ahora, ¿no? Es un poco raro, pero yo creo que aprendes mucho del otro, pero aprendes más de ti. O sea, hablábamos el otro día que era súper honesto en la forma de trabajar y de acumular las cosas, también lo es en la propia colaboración. ¿Qué proyectos, empezamos por ti, David, qué proyectos tenéis a la vista ahora en un futuro próximo? Bueno, ahora mismo no tengo nada, o sea, queríamos rematar esto también, o sea, sobre todo documentar bien el proyecto y alguna cosa que quedó por el camino que no llegó, darle salida o rematarla, pero no tenemos nada. O sea, como surgió esto, pues igual surge algo en concreto para hacer algún proyecto en concreto, pero no. Bueno, y en realidad sí que trabajamos mucho juntos, aunque no sea a nivel de producción, ¿sabes? O sea, quiero decir, a otras cosas o por otras cosas más teóricas o más burocráticas, no sé. Y ya para terminar, ¿por qué debería venir la gente a visitar Arte Oviedo este fin de semana? Bueno, creo que es una forma muy clara y muy honesta de tener una perspectiva de lo que pasa en Asturias a nivel contemporáneo. Y solo por eso me parece bastante, ya. Y una forma de tener, no sé cuántos stands son, pero bueno, son un montón, son 15 propuestas juntas de diferentes galerías de la región y es una forma de verlas todas juntas sin tener que ir a cada una con proyectos de dúo o de individuales de artistas, entonces y de aprovechas y lo ves todo espacios también que igual fácil. No conoces, no sé. Bueno, pues enhorabuena de nuevo por esa beca de producción artística Caja Rural de Asturias y muchas gracias. Gracias.